Well, my name is, for those who doesn't know me, I am Rosa Maria Frankie Rivera, and I am an entomologist. My specialty is in biological control, especially particularly in the use of semiochemicals and insect behavior as a biological control tool. I will address my conference in Spanish, but all the slides will be in English. So for the benefit of everybody here. And I would like to talk about one initiative that was a great concern of us, pre-entry the coffee berry border. I titled my conference In Search of the Coffee Berry Border Pre-Entry Detection Efforts and Learned Lessons. And I emphasize that it was a great deal that we learned about how to treat this. Primero, vamos a empezar ya que vamos a hablar del paradigma de las especies invasoras, que fue lo que nos llevó a preparar este programa de preentrada. La realidad sobre las especies invasoras se ha estado en el ámbito científico desde, por ejemplo, en 1952 ya se había predicho que los avances en la transportación, particularmente la transportación aérea, iban a causar grandes estragos, iba a facilitar la movilización de estas especies fuera de su área de origen. Últimamente, en el 2000, añadimos un componente esencial para la movilización de ellos. Primero, sabemos que la realidad que hay un aumento de los costos de estas especies invasoras, que la transportación alrededor del mundo, tan eficiente como es ahora, tanto los mercados que hay y los cambios climáticos van a propiciar de una manera, para facilitar de una manera más rápida el movimiento de estas especies invasoras, agravando el problema, traduciéndose en aumento en los costos. Tomamos la iniciativa de crear este programa preentrada de la broca del café en Puerto Rico usando uno de los modelos generales de los mismos. Pensamos, no está en Puerto Rico, puede ser que sea entrada deliberadamente o accidentalmente, cualquiera de las dos vías era indiferente en términos de las acciones a tomar, pero una entrada intencional es más impactante y puede traer unas poblaciones mayores, uno de los casos. Contábamos con las medidas de cuarentena, el Departamento de Agricultura Local, el federal, tenía unas medidas de cuarentena, no se permitía el paso por ejemplo, sacos de café que estuvieran infectados con broca, había unas medidas fitosanitarias para tratamiento tanto de los granos como de el material donde se transportaba el café importado a Puerto Rico, porque es una realidad, tenemos que importar nuestro café. Entonces, en este espacio que estamos trabajando, después de entrada, pues, en lo que estamos ahora, después de 2007, entró ya a Puerto Rico, se hace el programa de vigilancia y de manejo, siempre se piensa primero en erradicar, eso no es posible con la gran mayoría, el 80% de las especies invasoras, por múltiples razones, mucho más si no se descubren a tiempo. Contenerla o desarrollar una estrategia de manejo integrado de plagas, que creo que ese es el objetivo principal de esta mesa redonda. El proceso de invasión, pues tenemos la especie, en este caso la broca, que estaba en todos los países vecinos y todos los países productores de café, excepto a ese momento. Estoy hablando de 2002 al 2004 que ocurre este programa. No estaba ni en Puerto Rico ni en Hawái. Estas especies se transportan y se liberan vivas, puede ser accidental o deliberadamente. Hay un establecimiento de la población, ocurre la dispersión y luego el impacto económico, humano, ecológico, todo eso. Este es en síntesis una revisión una gráfica muy sencilla de cómo ocurre este proceso de invasión que tiene muchos componentes biológicos y mucha interacción ecológica. Cuando vemos cómo
vemos este proceso ya más detallado. Tenemos aquí en esta etapa de prevención que tenemos la especie que está ausente, los esfuerzos de erradicación, los de contenerlos, y vemos cómo va en este eje aumentando los costos mientras más tiempo pasa desde que se introduce la especie hasta que se logra un manejo y va aumentando los costos, que eso limita grandemente, drena los esfuerzos tanto de las agencias reguladoras como las agencias que tienen que ver con el control de eso, también mina los esfuerzos de la industria y causa muchos estragos a todos los niveles, sin contar, aquí no está incluido el impacto ecológico, que es el costo mayor y el que nadie puede cuantificar, pero siempre está en la ecuación. ¿Qué les puedo decir de la broca? Esta gráfica es así. La broca es incansable, es el primer caficultor que tuvo en este planeta. Evolucionó con el planeta y de la misma manera ya va penetrando el grano, sigue y sigue y sigue causando este problema. El café es su hábitat, es su comida y es su especialidad. El especialista en café mundial es la broca. Ese es el enemigo que enfrentamos. Por eso decidimos ir en búsqueda de la broca del café aquí en Puerto Rico y teníamos cuatro localidades. Buscarlo a nivel de finca, a nivel de planta procesadora, a nivel de centros de acopio de café y en la torrefacción. Desde el 2001 comenzamos a hacer unas visitas, por ejemplo, contábamos con el doctor Fernando Vega, la de Maryland, y estábamos buscando no solamente la broca, también estábamos buscando sus enemigos naturales, específicamente hongos entomopatógenos. Estaba detrás de las cepas de Bauberia nativas que habían en caso de que se introdujera la broca a Puerto Rico. En ese entonces encontramos que la broca no estaba en Puerto Rico, pero en el paper que escribimos sobre este artículo dijimos que la situación podría cambiar debido la introducción de café de República Dominicana y Costa Rica, que era el comercio general en ese momento, y la sugerencia de era tener un programa de muestreo para detectar la broca en la región cafetalera de Puerto Rico, especialmente cerca de las factorías de café, donde es que llega el café importado, porque pensamos que el café importado era la vía segura para introducir la broca en Puerto Rico. Y obviamente no nos equivocamos. Esto ya en el 2002 estábamos haciendo esta recomendación y decidimos desarrollar un grupo interagencial. Estaba todo el Departamento de Agricultura local, el Departamento de Agricultura Federal, el Colegio de Ciencias Agrícolas, con sus 3 componentes, investigación, profesores y extensionistas, y otras agencias reguladoras y policy makers, y queríamos que este programa tuviera con base en el recinto, en el Colegio de Ciencias Agrícolas, tuviera 3 componentes esenciales: investigación, divulgación y educación. Teníamos pensábamos impactar a los oficiales de fitosanitarios de todas las agencias, enfatizar también el adiestramiento de oficiales de cuarentena y los caficultores. También estábamos dirigidos, el Public Outreach estaba al gobierno central, los hacedores de política pública, a la industria del café y al público en general. Y la investigación la estábamos concentrando hacia los estudiantes graduados, a los científicos de ciencia aplicada y a los especialistas de extensión. Con esto en mente, creamos el grupo y desarrollamos este proyecto. Y estas son las principales actividades de divulgación que hicimos.
Se crearon workshops que se le dio adiestramiento a los oficiales encargados en las agencias fitosanitarias y con énfasis en la fitosanidad y cuarentena, adiestramiento sobre cómo detectar la broca a todos los niveles, desde la finca hasta la torrefacción. Se establecieron unas guidelines como esta que tenía información sobre la broca, cómo muestrearla, qué hacer, cómo reportarla, incluso los formularios donde venían las nuevas a todos los niveles, en todas las localidades donde estábamos creando. Una serie de seminarios continuos, publicaciones populares, tanto en periódicos locales, con el periódico principal de Puerto Rico, El Nuevo Día, artículos regulares hablando sobre la broca, el impacto, su biología, cómo identificarlo, etc. Y, por supuesto, seminarios, podrían ser seminarios énfasis científico o seminarios con temas populares, dependiendo de la audiencia. Fue un esfuerzo conjunto y, de hecho, este taller de adiestramiento es uno de los más completos y exitosos que hemos tenido. Se le proveyó incluso en ese taller las herramientas para muestreo a cada uno de los participantes y debo agradecer a todas las agencias envueltas y todo. Norberto Gabriel fue uno que trajo me trajo un ejército de PPPQ para trabajar en el mismo y la cooperación y el compromiso que tenían con este proyecto. El proyecto se llamaba Surveillance Program for the Detection of the Coffee Berry Borer en Puerto Rico. Tenía 3 objetivos principales. Desarrollar un programa de muestreo continuo para detectar la broca, una detección temprana. Tener un programa de educación. Aquí tenemos lo que es la divulgación y la educación, mantener un programa constante que fue, de hecho, esta fue la pieza principal en el proyecto. Y desarrollar, luego con toda la data recogida, queríamos desarrollar una base de datos para registrar cualquier evento que ocurriera y además clarificar récords que estaban erróneos. Por ejemplo, en 1938, fitopatólogos de esta misma estación experimental reportaron que la broca del café estaba en Puerto Rico y México nos cuarentenó por más de 70 años sin haber tenido la broca del café. Era Xylosandrus compactus lo que habían encontrado, no la broca. Como les dije, ya el programa se basó en la región de cafetalera, por lo tanto, esa era nuestra amiga área de muestreo. El muestreo se hizo no nos fue posible utilizar las torrefacciones, Coffee Plantation Factories, the Processing Factory, por cuestiones legales. No nos permitieron muestrear en esas partes, por lo tanto tuvimos que quedarnos en el campo muestreando un cuarto de cuerda con una muestra inicial de 5 árboles dentro de la cuerda tomada al azar, y se tomaba todos los frutos de una rama productiva, se contaban todos esos frutos y se examinaban todos unos para ver, cada uno para determinar la cantidad de broca. Por lo general, el peso promedio de nuestra muestra eran 7 onzas de café. En el beneficiado tomábamos 1.5 libras por cada tanque que hubiese en el beneficiado. Esa era nuestra muestra. Y en el centro de acopio, 1.1 libras por cada 25 sacos de café. O sea que teníamos esas 3 áreas cubiertas, todo desde la finca hasta el centro de acopio para muestrear. También teníamos de muestreo de campo, estábamos utilizando la trampa con el atrayente. El atrayente no se ha definido como la cairomona porque no se han encontrado todos los elementos. La composición química no se ha descifrado, pero en principio esto es una cairomona que es una combinación de metanol y etanol, que es lo que está trayendo la broca al café.
Se hizo este muestreo de las trampas, había 5 trampas por acre y se colocaban a 4 pies en el área más productiva del cafeto. Y se reemplazaba cada 2 semanas porque nuestras condiciones ecológicas requieren que se reemplace cada 2 semanas el atrayente. Resulta muy costoso tener que estar reemplazando cada 2 semanas, especialmente lo costoso que es el atrayente y no digamos las trampas. Eso es una de las cosas. Cuando muestreábamos en el beneficiado, pues seguíamos un patrón de zigzag en cada tanque, tomábamos la muestra, como ya les había dicho, y luego esa muestra se examinaba. Otra vez la muestra completa se depositaba en una bandeja y se contaban los granos. Esto fue una labor muy intensa. La mayor parte de esto se hizo con trabajo voluntario. Y le agradezco también a Wismar, que está aquí. Tú fuiste el que diseñó este muestreo, varios intentos, y llegó al tamaño de la muestra y cómo hacerlo. ¿Qué encontramos de este proyecto? En el 2004, cuando entregó el informe de Determination Report, que no hay broca en Puerto Rico. Pero 3 años más tarde, encontramos que sí la broca estaba en Puerto Rico. Este proyecto no se pudo continuar por cuestiones de fondos. La esperanza de nosotros era poder llevar este proyecto a ser un proyecto mayor, que pudiéramos mantener un programa de monitoreo de la broca continuo. Lamentablemente, 3 años después de terminar el proyecto, se introduce. Y de aquí, de esta experiencia, podemos sacar estas conclusiones. La única manera de lidiar con la broca era tener un programa de detección temprana y respuesta rápida ya en pie previa a su introducción. El público, por más esfuerzos que se hicieron, no se da por enterado de esto hasta que ya está dispersa la plaga en la isla. La comunicación y coordinación entre las agencias resultó ser el eslabón más débil en esta cadena, debido a que no había datos que fueran confiables, precisos, de que no había una manera coordinada en la revisión y los reportes, cómo entregarlos. Y esto es debido a la naturaleza de cómo están organizadas estas agencias. Es la misma naturaleza y los procesos burocráticos que hay en la misma que no lo permiten. Pero, por ejemplo, hablando de información, se pretendía mostrar el 20% de las fincas productoras de café en la región de café. Y yo tenía 36 fincas a cargo. Esto es EFI, PPQ tenía un número de fincas en la región, agricultura, y mi laboratorio tenía uno. De las 36 fincas que me fueron asignadas con dirección y todo, solamente 9 eran fincas productoras de café. Las otras no eran fincas de café, o nunca existieron, o tenían una combinación, o verdaderamente lo que tenían era un número de árboles que ni siquiera me daba para la muestra básica. O sea que de esa manera no es posible llevar a cabo un estudio que sea factible. También hay unos gaps en los sistemas de prevención que están establecidos en todas las agencias. Siempre hay y la falta también de que el público no esté consciente del trabajo que hay y de la importancia de los mismos causa un serio problema. Yo tuve la experiencia propia de agricultores que no me dejaban entrar porque creían que yo trabajaba con el IRS. No me permitían entrar a la finca. Entonces, esta labor de orientarlos y eso no, era como un dogma, que no, usted no entra aquí. Y definitivamente es necesario continuar el survey después de la detección. Es un error
terminar los catastros, porque una vez detectado, entonces hay que determinar cuál es el impacto, cuál es la distribución geográfica y cómo están concentradas las poblaciones. Es imperativo continuar con el mismo énfasis. Y esta es la conclusión más grande que yo llegué, la lección más grande que aprendí es: the coffee berry water researchers are always downhearted, and if they are not, they should be. Los investigadores que trabajan con la broca siempre están alicaídos, y si no lo están, deberían estarlo, porque estamos trabajando con un enemigo formidable, con unos recursos limitados y no necesariamente con unas prioridades a asignación de esos recursos. Esta es nuestra realidad. Abro la sesión a preguntas.